Qué dolor tan grande siento en el alma. Mis propios hijos, la carne de mi carne, me tratan como si fuera... Cuando Patricia me bloqueó el paso y me dijo con esa sonrisa fría que me fuera a los tú, era la última fila porque los asientos de adelante eran para la familia importante, sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Las piernas me temblaron y el aire se me atoró en la garganta al ver que mi propio hijo agachaba la cabeza sin defenderme. Lo que ellos no sabían es que en mi bolsa vieja traía el precio de su futuro y que esa misma noche la abuela sumisa iba a desaparecer para siempre. Si alguna vez te han hecho sentir menos en tu propia casa, suscríbete y activa la campana ahora mismo para no perderte cómo termina esta historia. Lo que estás a punto de escuchar es una lección brutal pero necesaria sobre el respeto que toda madre merece y que pocas se atreven a exigir. Te prometo que el final te dejará con la boca abierta, así que acompáñame hasta el último segundo. Hola, soy Rosario. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida trabajando duro aquí en Guadalajara. Durante 40 años vendí tamales para sacar adelante a mi único hijo creyendo que el sacrificio lo era todo. Pero esa noche en el auditorio aprendí que a veces el amor propio es lo único que nos salva. Miren, no es por nada, pero esa mañana yo me sentía la mujer más elegante de todo Guadalajara. Me había levantado antes de que saliera el sol, no para poner el nixtamal como hago todos los días desde hace 40 años, sino para arreglarme. Era un día sagrado. Mi Paquito, mi nieto, el único varón de mi hijo, Roberto, iba a tocar su primer solo de piano en un auditorio de esos modernos que han construido allá por la zona de Andares, donde los edificios son tan altos que parece que quieren rasguñar el cielo y donde una se siente chiquita nada más de pisar la banqueta. Saqué mi vestido azul marino del ropero ese que tiene unos detalles de encaje en el cuello. Ya tiene sus años, no les voy a mentir, me lo compré para la boda de una sobrina en Los Altos hace como una década, pero lo cuido como si fuera una reliquia. Lo había lavado a mano con mucho cuidado y lo planché 3 veces para que no tuviera ni una sola arruga. Cuando me lo puse, cerré los ojos y aspiré profundo. Olía a limpio a ese olor honesto del jabonzote y al agua de rosas que me pongo detrás de las orejas. No olería a perfumes franceses de esos que marean, pero olía a decencia, a esfuerzo. Me acomodé mi rebozo color crema ese que me regaló mi difunto esposo cuando cumplimos las bodas de plata y me miré al espejo. Ahí estaba Rosario, la tamalera disfrazada de señora de sociedad, o al menos eso quería creer yo. Me persigné, le di un beso, ahí está la estampa de la Virgen de Zapopan que tengo en la entrada, y salí a la calle con el corazón retumbándome en el pecho de puro orgullo. El trayecto fue largo. Tuve que tomar 2 camiones para llegar hasta esa zona de Zapopan donde el aire acondicionado se siente hasta en la calle. Al bajarme, me sacudí el polvo invisible de la falda y caminé hacia la entrada del auditorio. ¡Qué lugar tan imponente! Puras paredes de cristal y pisos de mármol que brillaban tanto que me daba vergüenza pisarlos con mis zapatos viejos, aunque los había boleado hasta dejarlos como espejos. Veía llegar a la gente, señores de traje, señoras, con peinados de salón y bolsos que cuestan lo que yo gano en un año de vender atole. Pero yo no me achiqué. Yo iba a ver a mi sangre, a mi nieto, y eso me daba derecho a estar ahí, ¿o no? Entré al vestíbulo buscando caras conocidas. A lo lejos vi a mi hijo Roberto. Qué guapo se veía mi muchacho de traje. Estaba platicando con un grupo de gente riéndose. Quise gritarle, levantar la mano para que me viera, pero algo me detuvo. Estaba rodeado de los suegros, los papás de Patricia y de otros señores que se veían muy importantes. No quise interrumpir. Pensé que mejor me iba acercando a los asientos de adelante, donde seguramente mi hijo me habría guardado un lugar. Porque las abuelas van adelante. Eso es ley de vida, es ley de Dios. Yo quería estar cerquita para verle las manos a mi Paquito cuando volaran sobre las teclas.
Caminé decidida hacia la primera fila. Había unos cartelitos dorados que decían reservado en los respaldos de terciopelo rojo. Sonreí para mis adentros pensando que mi Roberto era muy considerado. Pero justo cuando iba a dar el paso para entrar a la fila, sentí una mano firme que me apretaba el brazo. No fue un apretón cariñoso, fue un freno. Era Patricia, mi nuera. Llevaba un vestido color champaña que seguramente costaba una fortuna y el pelo recogido de tal manera que no se le movía ni un pelo. Me soltó una de esas sonrisas suyas que no le llegan a los ojos, una sonrisa fría ensayada como las que ponen las señoritas de la televisión. Me invadió su perfume, una cosa dulce y pesada que chocó de golpe contra mi olor a jabón y agua de rosas. Me saludó diciéndome suegrita como siempre, con ese tono que parece amable pero que arrastra las palabras. Yo hice el ademán de saludarla de beso, pero ella se hizo un poquito para atrás como si tuviera miedo de que se le pegara mi pobreza. Sin soltarme del todo, me bloqueó el paso con su cuerpo. Yo inocente le pregunté cuál de esos lugares era el mío, señalando los asientos acoginados del frente, justo al centro, desde donde se vería perfecto el piano. Y entonces me lo dijo. Me dijo las palabras que se me clavaron como astillas de vidrio en el orgullo. Bajó la voz no para no avergonzarme a mí, sino para que sus amistades no oyeran que estaba lidiando con la pariente incómoda. Me dijo suegrita, por favor, no me haga quedar mal. Siéntese allá atrás en la última fila. Los asientos de adelante son para la familia importante, vienen mis papás y los socios del bufete de Roberto. Usted entiende, ¿verdad? Me quedé helada. Sentí que la sangre se me iba a los talones. Familia importante, miré hacia los asientos reservados. Ahí estaban acomodándose los papás de ella saludando a medio mundo. Ahí estaban los socios. Gente con apellidos de abolengo, gente con chofer. Y yo era la madre del padre del pianista. Yo fui la que vendió sus alhajas para que ese hombre que ahora es socio de un bufete pudiera terminar la carrera. Pero en ese momento, en ese vestíbulo lleno de luces, yo no era familia. Yo era un estorbo que no combinaba con la decoración. Quise decirle algo. Quise gritarle que la importancia no se mide en la marca de la bolsa, sino en el amor que se le pone para la crianza. Pero se me hizo un nudo en la garganta tan grande que no me salía ni el aire. Miré a Patricia a los ojos y vi que no había maldad pura, había algo peor: indiferencia. Para ella era lógico. Era natural que la tamalera se fuera al rincón para no desentonar en la foto. No dije nada. Apreté mi bolsa contra el estómago, agaché la cabeza para que no me vieran los ojos llenos de agua y di la media vuelta. Patricia me dio unas palmaditas en el hombro como quien felicita a un perro por obedecer y se fue corriendo a recibir a unos invitados que llegaban en ese momento. Empecé a caminar hacia atrás. Cada paso me pesaba como si trajera plomo en los zapatos. Pasé la fila 5, la fila 10, la fila 15. Veía las nucas de la gente, las joyas brillando. Bajo las lámparas, las risas despreocupadas. Yo seguía subiendo hacia la parte más alta, allá donde los asientos ya no tienen terciopelo y el aire acondicionado pega directo. Se me hizo chiquito, el corazón se me arrugó como papel viejo. Llegué a la última fila, a la mera esquina. Me senté sola. Desde allá arriba el escenario se veía pequeñito. El piano de cola parecía de juguete. A mi alrededor había algunos estudiantes y gente que seguramente había comprado los boletos más baratos. Yo, la abuela, estaba en el gallinero. De repente las luces del auditorio se apagaron y se hizo un silencio expectante. Una luz solitaria iluminó el piano. Mi vista, cansada por los años y borrosa por las lágrimas que me aguataba, buscó desesperadamente entre las cabezas de la primera fila. Ahí lo vi. Distinguí la nuca de mi hijo Roberto. Estaba sentado junto a su suegro, ese señor de bigote que siempre me habla de usted, pero nunca me mira a la cara. Vi cómo Roberto se acomodaba el saco y le decía algo al oído a su esposa. Esperé.
Juro por la memoria de mi madre que esperé un solo segundo a que mi hijo volteara, que girara la cabeza buscando a su madre entre la multitud, preocupado porque no estaba a su lado, que sus ojos barrieran el salón preguntándose dónde habían puesto a la mujer que le dio la vida. Pero Roberto no volteó, ni una sola vez. Su mirada estaba fija al frente en el mundo de la gente importante, dándome la espalda a mí y a todo lo que yo representaba. Y ahí en la oscuridad de la última fila entendí que el frío que sentía no era del aire acondicionado. Era el frío de saberse olvidada. Mientras mi nieto Paquito acariciaba las primeras notas de esa melodía clásica, yo no miraba el escenario. Miraba mis manos. Ahí en la penumbra de la última fila, mis manos descansaban sobre mi regazo, ásperas, llenas de manchas por la edad y con los nudillos deformados. La gente de adelante, la familia importante, como dijo mi nuera, seguramente pensaría que son manos feas, manos que no saben de cremas caras ni de manicura. Pero esas manos saben de otra cosa, saben de sacrificio. Mi mente voló 25 años atrás. Cerré los ojos y casi pude oler el humo de la leña y el cal del nixtamal. Me vi a mí misma despertando a las 4 de la mañana cuando Guadalajara todavía dormía bajo el frío. En aquel entonces yo ya era viuda. Mi esposo se me fue muy pronto dejándome con un niño pequeño y un dolor que no me cabía en el pecho. Pero el hambre no espera al luto, así que me levantaba diario a moler maíz. Recuerdo el ardor en la piel, cómo el calor del comal me iba curtiendo la cara y las manos, cómo cargaba las ollas inmensas de atole hirviendo para irme a vender a la esquina del mercado. Roberto era un muchacho soñador. Primero quería ser músico, luego arquitecto y finalmente se le metió en la cabeza ser médico. Pero no quería cualquier escuela. Quería la universidad privada esa donde van los hijos de los dueños de las fábricas. Yo no le dije que no. Una madre nunca dice que no cuando se trata del futuro de un hijo. Teníamos un terrenito en Los Altos, allá cerca de Tepatitlán, que era lo único que nos había dejado su padre. Era nuestra seguridad, mi vejez asegurada, el lugar donde yo soñaba retirarme a criar gallinas. Lo vendí. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. Recuerdo que fui a la notaría con el corazón estrujado, pero con la frente en alto. Con ese dinero pagué la inscripción, los libros que costaban un ojo de la cara y los uniformes blancos inmaculados que yo misma le almidonaba. Fue en esa universidad entre pasillos de mármol y cafeterías caras donde Roberto conoció a Patricia. Ella venía de otro mundo, un mundo donde la gente no se levanta a las 4 de la mañana a menos que sea para ir al aeropuerto a viajar a Europa. Abrí los ojos y volví a enfocar el escenario. Paquito tocaba con una pasión que erizaba la piel. El piano de cola negro brillaba bajo los reflectores imponente, majestuoso. Sentí una punzada de ironía tan fuerte que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Nadie en ese auditorio sabía la verdad sobre ese instrumento. Hace 2 años Roberto vino a verme preocupado diciendo que el niño tenía un don, pero que necesitaba un piano de verdad para desarrollarlo y que ellos estaban un poco apretados con la hipoteca de la casa nueva. Fui al banco y saqué lo que me quedaba de mis ahorros de toda la vida, peso sobre peso juntado, de vender tamales. Se lo di en un cheque de caja. Le dije que era para que el niño tuviera lo que mi hijo a veces le faltó. Ese piano, el que ahora aplaudían los consuegros y los socios como si fuera símbolo de su estatus y cultura, lo pagó el sudor de esta vieja que escondieron en la fila Z. Las teclas que mi nieto tocaba tenían mi nombre invisible en cada martillo y en cada cuerda. Es curioso cómo cambia la memoria de los hijos. Antes los domingos eran sagrados. Roberto llegaba a la casa con una sonrisa de oreja a oreja, gritando que ya tenía hambre. Yo le preparaba su pozole rojo, bien cargado de carne con sus rábanos y su lechuga fresca. Nos sentábamos en la cocina y él me contaba de sus guardias en el hospital y yo le contaba los chismes del barrio. Éramos un equipo.
Pero desde que se casó con Patricia, el pozole se convirtió en el enemigo. Empezó poco a poco. Primero eran excusas de tiempo. Luego Patricia te empezó a decir que mi comida tenía mucha grasa, que ellos cuidaban el colesterol, que era comida de pueblo que les caía pesada. Dejaron de ir los domingos. Ahora si acaso me visitan una vez al mes, un ratito nada más, y siempre con prisa mirando el reloj, como si mi casa les quitara tiempo de vida. Ya no hay pozole. Ahora hay silencios incómodos y miradas que juzgan mis muebles viejos. Miré la nuca de mi hijo allá adelante, tan quieta, tan ajena como a mí. Me acordé de una tarde el día de su graduación. Él ya traía su título bajo el brazo. Me abrazó fuerte sin importarle que yo oliera a guiso y me dijo al oído unas palabras que guardé como un tesoro. Me prometió que todo el esfuerzo había valido la pena. Me dijo que cuando fuera un doctor famoso me iba a dar mi lugar, que yo sería su reina y que nada me faltaría. Qué palabras tan bonitas y qué rápido se las lleva el viento. Ahí estaba su reina sentada en la oscuridad viendo cómo otros disfrutaban del reino que yo construí con mis manos quemadas. La música de Paquito llegó a su clímax, una nota alta y sostenida que llenó el auditorio. La gente empezó a prepararse para aplaudir. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era un hueso, era esa esperanza tonta que una guarda de que al final el amor de madre todo lo puede. Me di cuenta de que el amor de madre puede pagarlo todo, la carrera, el piano, la vida misma, pero no puede comprar el respeto de quien ha decidido olvidar de dónde viene. Mientras el auditorio estallaba en aplausos y veía a Patricia ponerse de pie muy digna, como si ella hubiera parido el talento del niño, acaricié mi rebozo. Pensé en el sobre con dinero que traía en la bolsa, el que iba a darles para el curso de verano. De pronto ese dinero me pesó. Me pesó como me pesaban los años, como me pesaba la ingratitud. Y supe con la certeza que dan los golpes de la vida que esa noche la cena no me iba a saber a nada, porque el trago amargo ya me lo estaba bebiendo sola ahí en el asiento de la vergüenza. Cuando la última nota del piano se apagó, quedó suspendida en el aire por un instante que pareció eterno, como si el auditorio entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces estalló el mundo. Los aplausos retumbaron como una tormenta de granizo sobre un techo de lámina, fuertes, vibrantes, llenos de euforia. Vi desde mi rincón en las alturas cómo la gente se ponía de pie en las primeras filas gritando ¡bravo! Y yo solita en la oscuridad me puse de pie también. Aplaudí hasta que me ardieron las palmas, hasta que sentí que se me iba a descarapelar la piel, llorando en silencio con ese llanto dulce que solo conocemos las madres y las abuelas cuando vemos a nuestra sangre volar alto. Quise gritar, ¡ese es mi nieto! Quise decirle al muchacho de al lado que el virtuoso del escenario llevaba mis ojos y mi apellido, pero me mordí los labios. Mi orgullo era clandestino, igual que mi asiento. Se encendieron las luces de golpe, rompiendo la magia. La realidad me cayó encima con su luz blanca y cruel. La gente empezó a moverse, un río de trajes oscuros y vestidos de noche fluyendo hacia el escenario para felicitar al niño. Yo me acomodé el rebozo, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. Me dije a mí misma que ya había pasado lo peor, que la humillación del asiento ya era historia y que ahora, con el concierto terminado, podría bajar a abrazar a mi Paquito. Al fin y al cabo, el show había acabado y ahora volvíamos a ser familia, ¿verdad? Bajé los escalones despacito, cuidando de no tropezar, sintiendo cómo me dolían las rodillas por el frío del aire acondicionado y por los años acumulados de estar parada frente a la olla de los tamales. Mientras me acercaba al grupo selecto de adelante, el corazón me latía con esperanza. Traía en la bolsa el sobre con el dinero apretado, lista para dárselo a mi hijo y decirle que era para los cursos de verano del niño, para demostrarles que yo también sumaba, que yo también podía. Pero me detuve en seco a unos 3 metros de ellos. Había mucha gente alrededor, así que nadie notó mi presencia.
Patricia estaba radiante, brillaba más que los candiles del techo, sosteniendo una copa de vino espumoso que algún mesero le había acercado. Estaba platicando con una señora muy elegante, de esas que salen en las revistas de sociales de Guadalajara, con el pelo rubio y joyas que costaban lo que vale mi casa. Me quedé quieta porque escuché algo que me heló la sangre más frío que el aire de la sala. La señora le estaba chuleando el talento del niño, diciéndole que qué barbaridad, que de dónde había salido ese don. Y escuché clarito como el agua la respuesta de mi nuera. Patricia soltó una risita nerviosa y le dijo con esa voz cantadita que usa cuando quiere impresionar, qué bueno que el talento artístico venía indudablemente de su lado de la familia, que su abuelo materno había sido un gran melómano. La mentira me dolió, pero lo que siguió me mató. La señora preguntó por la familia del papá, señalando a Roberto con la cabeza. Patricia bajó un poco la voz, pero no lo suficiente. Dijo que la mamá de Roberto era una persona muy sencilla, gente de pueblo, ya sabe usted, y que prefería no exponerla mucho en estos eventos porque la pobre se sentía fuera de lugar y honestamente desentonaba un poco en las fotos para la reseña social. Sentí como si me hubieran dado una cachetada con la mano abierta. Gente sencilla, desentona. Esas palabras rebotaron en mi cabeza. Yo que me había puesto mi mejor vestido. Yo que me había lavado con agua de rosas. Yo que había pagado ese piano maldito con el sudor de mi frente para que ahora ella se colgara las medallas. Busqué desesperadamente la mirada de mi hijo. Roberto estaba ahí parado justo al lado de Patricia. Él había escuchado todo. Tenía que haberlo escuchado. Lo miré fijamente, esperando, rogando al cielo que abriera la boca. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa. Que dijera, no es cierto, mi madre es una mujer trabajadora y gracias a ella estamos aquí. Que le dijera a su esposa que tuviera más respeto. Pero Roberto hizo lo que ha hecho desde que se casó con esa mujer, agachó la cabeza. Se puso a mirar la punta de sus zapatos italianos, se acomodó el nudo de la corbata y asintió levemente, validando con su silencio la vergüenza que sentían por mí. En ese momento sentí que perdía a mi hijo para siempre. El silencio de un hijo duele más que 1000 gritos de una nuera. En eso mi Paquito, que estaba recibiendo abrazos de sus otros abuelos, alzó la vista y me vio. Sus ojos se iluminaron de una forma que casi me devuelve el alma al cuerpo. Rompió el cerco de gente y corrió hacia mí con los brazos abiertos gritando, «¡Abuela Chayo!», con esa voz que todavía tiene un toquecito de infancia. Por un segundo el mundo se arregló. Iba a abrazar a mi niño, a mi único triunfo verdadero. Pero no llegamos a tocarnos. Patricia fue más rápida. Se interpuso en el camino como una barrera de acero envuelta en seda. Lo pescó del brazo justo antes de que llegara a mí, deteniéndolo con una firmeza que disfrazó de cariño. Le dijo con una voz dulzona que a mí me supo a veneno que esperara un momento, que primero tenían que tomar la foto oficial con los abuelos maternos, porque ellos le habían traído unos regalos carísimos y tenían que irse pronto a la cena de celebración. Paquito intentó protestar, me miró por encima del hombro de su madre con una carita de confusión que me partió el alma, pero ella lo arrastró de vuelta al círculo de luz, al círculo de la gente importante, dándome la espalda. Me quedé ahí parada con los brazos a medio levantar, abrazando el aire vacío. Me empezaron a temblar las piernas. No era un temblor de vieja, era un temblor de miedo y de rabia. Sentí un hueco en el estómago, una náusea profunda. Miré a mi alrededor y me di cuenta de la verdad desnuda para ellos. Yo no era la matriarca, no era la raíz de ese árbol. Yo era la rama seca que hay que podar para que el jardín se vea bonito. Yo era un estorbo oculto, un secreto vergonzoso que se guarda en la cocina o en la última fila. Roberto levantó la vista y me vio ahí parada, pálida, temblando. Por primera vez en la noche nuestros ojos se cruzaron y lo que vi en su mirada no fue arrepentimiento, fue molestia. Una molestia muda que me decía, mamá, por favor, no hagas una escena, vete.
Apreté la bolsa contra mi pecho sintiendo el sobre con el dinero quemándome a través de la tela. ¿Regalos caros? Yo traía mi vida entera en ese sobre, pero entendí que mi vida no valía nada en su mercado de apariencias. Di un paso atrás y luego otro retrocediendo hacia las sombras de donde, según ellos, nunca debía haber salido. Salí al aire fresco de la noche tapatía y sentí que el frío me limpiaba la cabeza. Atrás quedaban los aplausos y las luces, y adelante en la zona de valet parking estaba mi familia preparándose para huir. Vi cómo les traían su camioneta, una de esas grandotas y brillantes que parecen naves espaciales, y vi a Patricia acomodándose el chal mientras se despedía de sus papás, que subían a otro coche de lujo. Roberto estaba abriéndole la puerta de atrás a mi nieto, apurando el paso, seguramente rezando para que yo no apareciera y les arruinara la salida. Pero esa noche la Rosario Sumisa se había quedado sentada en la última fila. La mujer que caminaba ahora por el asfalto era otra. Apreté el paso. No corrí porque una señora de mi edad y de mi dignidad no corre detrás de nadie, pero caminé con una fuerza que me nacía de las entrañas. Los intercepté justo antes de que Roberto subiera al asiento del conductor. Al verme llegar, Patricia soltó un suspiro que se escuchó hasta la catedral. Puso esa sonrisa de plástico esa que usa para hablar con el servicio y se me adelantó antes de que yo pudiera decir palabra. Me dijo con una prisa fingida que, ay, suegrita, qué bueno que había alcanzado a ver el final, pero que qué pena porque ellos ya se iban a cenar a un restaurante muy exclusivo de cortes argentinos, de esos donde hay que tener reservación desde hace meses. Me dijo que no me preocupara, que ahorita mismo le llamaba al chofer de su papá para que me viniera a recoger y me llevara a mi casa para que yo estuviera más cómoda y descansara. Me quedé plantada frente a ella, bloqueando la puerta del copiloto. La miré a los ojos y por primera vez en 10 años no bajé la vista. Le dije con una voz que me salió ronca pero firme, muy tapatía, que no, Patricia. Que se fijara que no. Le recordé sus propias palabras esas que me había escupido en la entrada. Le dije que ella misma me había aclarado que los lugares de adelante eran para la familia importante y que yo había entendido perfectamente la lección. Entonces metí la mano en mi bolsa de mano, esa bolsa vieja que ella siempre miraba con desdén. Mis dedos tocaron el papel del sobre amarillo. Lo saqué despacio para que vieran bien lo que era. Era un sobre grueso, abultado. Adentro iban billetes de a 500 y de a 200, todos planchaditos y ordenados con ese olor a maíz y a esfuerzo que tiene mi dinero. Les dije que ese dinero era para pagar el curso de verano en el conservatorio, que tanto quería el niño, ese curso en Europa, del que Paquito no paraba de hablar. Les expliqué que yo había juntado cada peso vendiendo atole y tamales desde la madrugada, ahorrando centavo tras centavo para dárselo a mi nieto. Pero entonces alcé el sobre y lo sacudí frente a sus caras perfumadas. Les dije que como yo soy de los de atrás, como soy gente sencilla, que desentona en las fotos, pues seguramente mi dinero también era de poca categoría para ellos. Que mi dinero debía ser demasiado humilde para pagar un curso tan elegante. Roberto, que hasta ese momento había estado callado como una tumba, se puso rojo de la vergüenza. Miró a Lala a los lados, pánico en los ojos, checando que los del ballet o sus amigos no estuvieran escuchando. Se acercó a mí intentando callarme, diciéndome en voz baja que mamá, por favor, que no gritara, que no hiciera un escándalo ahí en medio de la calle. Eso fue lo que derramó el vaso. Me enderecé todo lo que me permitía mi columna cansada y sentí que crecía 2 metros. Le contesté mirándolo fijamente a esos ojos que yo misma le limpié de lagañas cuando era bebé, que no estaba gritando. Le dije que estaba cobrando dignidad. Le dije que mirara mis manos, esas manos que él conocía bien, las manos que le habían servido el plato en la mesa durante 30 años. Le dije que esas manos que hacen tamales y huelen a manteca son las que sostuvieron las manos que hoy tocan el piano. Que sin mi trabajo sucio no habría música limpia.
y rematé diciéndole que si le daba tanta vergüenza mi rebozo y mi presencia, entonces le tenía que dar vergüenza también mi dinero, porque las dos cosas venían del mismo lugar del amor de una madre que él había decidido olvidar. Hubo un silencio sepulcral. Hasta el ruido de los coches de la avenida pareció detenerse. Patricia se quedó con la boca abierta sin saber qué responder porque contra la verdad no hay argumento que valga. Roberto bajó la cabeza derrotado, incapaz de sostenerme la mirada. Con una calma que no sabía que tenía, abrí mi bolsa y volví a guardar el sobre. Escuché el sonido del cierre como si fuera el candado de una caja fuerte que se cierra para siempre. Me acerqué a la ventanilla de atrás que estaba abajo. Mi Paquito me miraba con los ojos muy abiertos, asustado y triste. Metí la mano y le acaricié la mejilla sintiendo su piel suavecita. Le di la bendición como siempre lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le dije que su abuela lo quería mucho, que nunca se le olvidara eso y que tocara siempre con el corazón, no con la vanidad. Me separé del coche. Me acomodé el rebozo sobre los hombros con un movimiento digno como si fuera una capa real. Miré a mi hijo y a mi nuera por última vez esa noche. Les dije que ahí se quedaban con su importancia, con sus cenas exclusivas y con su gente de primera fila. Que yo me iba a mi casa, donde no hay lujos, pero donde tampoco hay traidores. Di la media vuelta y empecé a caminar hacia la avenida para parar un taxi. No volteé. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me pesaban. Me sentía ligera, extrañamente libre, caminando con el paso firme de quien acaba de recuperar algo que creía perdido para siempre, el respeto por una misma. El camino de regreso en el taxi se me hizo eterno y a la vez demasiado corto. El chofer, un muchacho joven que escuchaba la radio bajito, me miró por el retrovisor y me preguntó si venía de una fiesta muy elegante, seguramente notando mi vestido de encaje y el peinado que, aunque deshecho por el viento de la calle, todavía guardaba la forma del esfuerzo. Le contesté que sí que venía de un espectáculo, pero no le dije que el espectáculo había sido ver cómo se le caía la máscara a mi propia sangre. Al llegar a mi barrio donde las casas están pegaditas unas con otras y los vecinos se saludan por nombre, sentí que el aire cambiaba. Aquí no huele a perfume caro ni a hipocresía. Huele a cena, a asfalto caliente y a verdad. Entré a mi casa y cerré la puerta con doble llave como si con eso pudiera dejar afuera todo el dolor de la noche. Mi casita estaba en silencio. Antes ese silencio me pesaba, se me hacía grande y frío, porque me recordaba que mi esposo ya no estaba y que mi hijo se había ido a vivir su vida de rico. Pero esta noche, curiosamente, el silencio me recibió como un abrazo. No se sentía vacío, se sentía limpio. Me quité los zapatos que ya me estaban matando y sentí el fresco del mosaico en mis pies cansados. ¡Qué alivio, Virgen Santísima! ¡Qué alivio soltar las ataduras, las de los pies y las del alma! Fui directo a la cocina. Ahí estaba mi olla de barro con el atole de guayaba que había preparado en la mañana, pensando en llevarles un termo a escondidas para que Paquito probara el sabor de su tierra. Prendí la estufa y puse a calentar un poco. El aroma dulce de la guayaba y la canela inundó la cocina en 2 minutos, borrando el recuerdo de ese perfume asfixiante de Patricia. Me serví una taza bien caliente humeante y me senté en mi sillón de siempre. Ese que tiene el tejido un poco gastado, pero que me conoce la forma de la espalda mejor que nadie. Le di el primer sorbo y sentí cómo el calor me bajaba por la garganta hasta el pecho, descongelando ese frío que se me había metido en el auditorio. Bien sabe Dios que no hay pena que un buen atole no pueda consolar, aunque sea un poquito. Mientras sostenía la taza con mis 2 manos, esas manos que hoy defendí con tanta rabia, me puse a pensar en Roberto. Lloré, claro que lloré. Una no deja de ser madre nomás porque el hijo sea un ingrato. Lloré por el niño que cargué en mi rebozo, por el muchacho que estudiaba hasta tarde en esta misma mesa, por el hombre que hoy vi agachar la cabeza ante su mujer. Pero mis lágrimas ya no eran de súplica, eran de duelo.
porque esta noche, aunque Roberto respira y camina, yo sentí que enterré al hijo que conocía. El hombre de traje, que se quedó allá avergonzado de mí, es un extraño. Y a los extraños no se les llora toda la vida. Miré el sobre con el dinero que había dejado sobre la mesa. Ahí estaba el precio de mi dignidad. Pensé en lo que me dijo una vez el abogado cuando fui a arreglar lo del testamento de mi marido, doña Rosario. La ley dice que los hijos deben honrar a los padres, pero cuando no hay honra, tampoco hay obligación de herencia en vida. No es pecado cuidarlo de uno. Y tenía razón. ¿Cuántas veces me quité el pan de la boca pensando en que ellos estuvieran bien? ¿Cuántas veces aguanté las groserías de Patricia pensando que era el precio por ver a mis nietos? Pues se acabó. Ándele que se acabó. Me levanté con una energía que no sé de dónde saqué y fui al estante donde guardo mis tesoros. Ahí estaba la alcancía de barro, un cochinito pintado a mano que he ido llenando con las monedas y billetes que me sobran de la venta de la semana. Tenía un papelito pegado con diurex que decía con mi letra temblorosa, para la casa nueva de Roberto. Lo miré fijamente, agarré el cochinito y por un momento sentí la tentación de estrellarlo contra el suelo para desahogar la coraje. Pero no. El barro no tiene la culpa y mi trabajo tampoco. Con calma, despegué el papelito viejo. Se vino a pedazos seco, igual que mis esperanzas de que ellos cambiaran. Busqué una pluma y un pedazo de papel nuevo. Escribí con letras grandes y firmes para mi viaje a la playa. Pegué el papel en la panza del cochinito y lo volví a poner en su lugar. Lo miré y solté una carcajada suave, una risita que me salió del fondo del estómago. Siempre había querido conocer el mar, ir a Puerto Vallarta, sentarme en la arena, a ver el atardecer sin preocuparme por moler maíz al día siguiente. Pues bien, ya no tengo becas que pagar, ni pianos que comprar, ni nietos que mantener. Ahora me toca a mí. Antes de irme a acostar, fui al altarcito que tengo en el pasillo. Ahí está mi Virgen de Zapopan, la generala, con su vestidito bordado y su cara de bondad infinita. Prendí una veladora nueva, una grande de esas que duran varios días. Me persigné y hablé con ella de madre a madre. Madre mía, le dije en voz baja, tú viste lo que pasó. Tú sabes que yo di todo lo que tenía hasta lo que no tenía para hacer de ese muchacho un hombre de bien. Si se torció en el camino, si le ganó la vanidad y el dinero, ya no está en mis manos enderezarlo. Te lo encargo, Virgencita, porque yo hoy renuncio a ser su tapete. Cuídalo porque yo ya me cansé. Dame paz a mí para dormir y salud para gastarme mi dinero en lo que se me dé la regalada gana. Me quedé viendo la flama un rato, viendo cómo bailaba y crecía iluminando la cara de la Virgen y la foto de mi difunto esposo. Sentí una paz inmensa, una tranquilidad que no sentía desde hace años. Entendí que lo importante no es sentarse en la primera fila, ni salir en la foto del periódico, ni tener chofer. Lo importante es poder mirarse al espejo sin vergüenza y dormir con la conciencia tranquila. Roberto tiene el dinero, tiene la camioneta y tiene a los socios, pero esta noche se quedó huérfano. No, porque una madre se puede perder de muchas formas y él me perdió por vergüenza. Me terminé el último trago de atole, apagué la luz de la cocina y me fui a mi cuarto. Me tapé con mis cobijas, esas que huelen a suavizante barato y a hogar. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no recé pidiendo que me llamaran ni pidiendo que vinieran a verme. Recé dando gracias porque Dios me abrió los ojos antes de que me quedara sin nada. Mañana será otro día y mañana, si Dios quiere, voy a ir a preguntar cuánto cuestan los boletos de autobús para la playa. Dicen que el mar cura todo y yo tengo mucho que sanar. Han pasado 3 meses y les escribo esto desde Puerto Vallarta sintiendo la brisa del mar que tanto soñé mientras batía el atole. Roberto ha llamado un par de veces. Dicen que Paquito pregunta por su abuela, pero ya no corro a contestar. Ahora visito cuando yo quiero y bajo mis condiciones. Mi dinero y mi paz por fin tienen dueño yo misma.
Aprendí que el amor de madre es incondicional, pero la dignidad tiene un límite que nadie ni un hijo debe cruzar. Un consejo de corazón: nunca entreguen todo su patrimonio ni su voluntad a los hijos en vida. Guarden siempre su independencia financiera para que nadie se atreva a mandarlas a la última fila de su propia historia. ¿Y a ustedes alguna vez las han hecho sentir menos en su propia familia por no tener dinero? Las leo. Rosario, 68 años.